Bueno, pues como comemos tan rico allá, pues necesito más recetas, ya vine con un menú nuevo para mis hijos. Bueno, es muy bueno estar acá de regreso y es mucho gusto y mucho privilegio y bendición tener a Armando Saldaña y su esposa, Guadalupe Celestinos, que están aquí con nosotros hoy. Y la hermana Lupita nos ha compartido varias veces y yo creo que siempre ha sido mucha bendición para nosotros y yo creo que hoy no es la excepción, pero al contrario, Dios tiene mucha palabra que darnos en este día. ¿Por qué no oramos en este momento por todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Porque ¿sabes qué? Una cosa es que alguien te comparta y otra cosa es que tú escuchas para aplicarlo en tu vida. ¿Estás listo para poder tomar la palabra que se ha sembrado en tu corazón para germinar fruto? ¿Sí? Muy bien, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú hoy quieres hablarnos. Tú quieres hoy hacer cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Gracias por la vida y la disposición de Lupita en esta mañana, que tiene una palabra que tú le has dado para compartirnos. Hoy disponemos de nuestro corazón para escucharla, Señor, pero también para ponerlo en práctica. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú quieres hacer. Haz lo que tú quieres hacer en nosotros, Espíritu Santo. Usa la vida de Lupita en esta mañana, Señor, en este tiempo. Señor, que tus palabras sean las palabras que están en su boca hoy. Padre, guíala, Señor, y guíanos a nosotros en nuestro entendimiento para tomar la revelación de lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas tardes, ya no sé qué hora sea, pero es una bendición para mí estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues yo sé que durmieron una hora menos, espero que no se me queden dormidos. Si no hay pellizca a tu vecinito, si ves que de repente cabecean, pero yo también dormí menos, y menos que ustedes. Y los pastores ni se digan, así tampoco durmieron. Así que espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, un libro que me encanta, ese libro. Porque habla desde el principio hasta el fin. Este libro es el libro de la revelación y lo vamos a ver en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 al 17. No tenemos, creo, los acetatos, pero si no traes Biblia, pues por ahí con tu vecino, ¿verdad? Para que puedas leer lo que dice la palabra. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. La palabra de Dios dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y a veces es difícil hablar de estos temas a la iglesia, pero si nosotros no lo hacemos,
caeríamos siendo como de los que habla aquí Jesús. Y nuestro deber es hablarle a la iglesia de todo el Evangelio, no solamente de una parte. Y en este mensaje que acabamos de leer, fue una de esas cartas que el apóstol Juan escribió estando en la isla de Patmos. Dice la Escritura que estando él en el Espíritu oyó una gran voz como de trompeta y le empezó a dar un mensaje específico para las 7 iglesias de Asia. En una ocasión yo ya tuve la oportunidad de compartir con ustedes una de esas cartas que fue para la iglesia de la Odisea. Yo no sé si ustedes la recuerden o hayan estado aquí en esa ocasión, pero esta vez es una de esas cartas que es para la iglesia de Pérgamo. Y esa carta es, en ese mensaje, Jesús les hace saber cómo era que estaba viviendo la iglesia de ese lugar y lo que iba a suceder si ellos no se arrepentían. Cada carta fue dirigida a una iglesia que ya existía, pero que representa las condiciones de la iglesia a través de la historia. Y lo que Dios ve de cómo estamos viviendo nosotros en la actualidad. Lo que Él nos está hablando a la iglesia, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca y nosotros somos bienaventurados. Somos felices, doblemente felices de que Él nos dé a conocer cómo nos ve, de cómo estamos viviendo, cómo está viviendo la iglesia y de qué es lo que tenemos que hacer para agradarle a Él, para ser bendecidos, para vencer, porque dice que el que venciere le dará de comer el maná escondido. Ahora, aquí Jesús le estaba hablando a la iglesia. Le estaba hablando al pueblo de Dios, a la gente que se congregaba, a la gente que creía en el Dios de Israel. No le estaba hablando a la gente de afuera. Le estaba hablando a la iglesia porque le dice, y dice, yo conozco tus obras. O sea, yo conozco si te congregas, yo sé si tú diezmas, si tú estás sirviendo en la iglesia, si tú oras. Si tú lees la palabra, yo sé lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Porque Él conoce todo de nosotros. Él sabe que en estos momentos dónde estamos y qué estamos haciendo. Él conoce todo. Pero además le dice, y sé dónde moras. Ahora, Pérgamo era la capital romana de Asia. Estaba construida en una cima. Dice la historia que ahí había una gran biblioteca con 200,000 pergaminos. El pergamino fue el material con el que se escribió la palabra de Dios. Al principio fue en unos pergaminos. Pero dice además la historia que ahí había un altar pagano dedicado a un dios llamado Zeus. Era un dios pagano que la gente de afuera iba y le adoraba. Todos los días salía humo del trono de ese dios. Para ellos era el padre de todos los dioses. Ahí ellos, su culto mayor lo hacían para el emperador romano, el César. Ahora, dice, la palabra Pérgamo significa casada. Y Pérgamo estaba casada con Roma. Estaba casada con su idolatría, con su adoración al César, con su libertinaje, con todo lo mundano. Pero además aquí Jesús les dice a ellos, le dice a la iglesia, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y eso se oye muy fuerte, pero hay ciudades y pueblos donde hay una presencia satánica más fuerte que en otros lados. Y Pérgamo era una ciudad donde estaba
Por eso le dice, sé dónde moras. Pero a pesar de eso, la iglesia de Jesucristo reconocía, en medio de todo eso que había en ese lugar, reconocía a Dios verdadero. Reconocía a Jesucristo. Por eso le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, la iglesia no se avergonzaba de Jesucristo. Traía la camiseta bien puesta, así como tú y como yo. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Y aquí, por eso le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Pero sin embargo, nosotros también vivimos en medio de un pueblo idólatra. ¿Por qué? Porque así como Pérgamo, y aunque no lo queramos decir, también está el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque todo aquello a quien se le rinde culto, queriendo ser como Dios, se hace semejante a Satanás. Y aquí se le rinde culto a Satanás, solamente que disfrazado de ídolos, pero a final de cuentas es lo mismo. Vivimos en un pueblo idólatra. Hay mucha ceguera espiritual. Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento de las personas para desviarlos de la verdad, desviarlos del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho el enemigo. Aquí en el libro de la primera de Juan 5, 19, 21, si quieren ir apuntando las citas, fíjate lo que Dios dice. Primera de Juan 5, 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Nosotros estamos en el verdadero. Reconocemos al Dios verdadero. Pero tristemente, el año pasado se hizo una marcha para Jesús y se convocó a todas las iglesias evangélicas. Se convocó en cartelones, se hicieron invitaciones, se corrió la voz que iba a haber una marcha para Jesús. Pero tristemente, de todas las iglesias, de toda la gente cristiana que hay en este pueblo, del 100% yo creo que éramos como un 20% solamente. Y fue muy triste ver, porque se trataba de Dios, se trataba de Él, se trataba de exaltar su nombre, de declarar que Él es el Dios de esta ciudad. Se trataba de pedirle que estableciera su reino, no solamente en nuestras vidas, sino en todas y cada una de las familias de Cadereyta. Espiritualmente se mueven muchas cosas. Con esa marcha hay un poder grande que nosotros a lo mejor no lo vemos, porque dices, ¿qué? Pues ¿para qué la marcha? Pero espiritualmente hay un poder muy grande. Se rompen cadenas, se rompen yugos, la gente quita toda esa ceguera espiritual. Para eso era la marcha, porque hay poder cuando uno se une. Y hace años lo pudimos comprobar, como cuando nosotros nos unimos y empezamos a orar por todos esos altares que estaban en las entradas y salidas de Cadereyta, y empezamos a orar y a que se fueran derribados. No fue por nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, y lo pudimos ver. De eso se trataba. Sin embargo, muy poca gente respondió. Pero yo les aseguro que si hubiera sido para algún ídolo, la gente de afuera, no la gente de la iglesia, no importa lo que hubieran gastado, porque gastan miles de pesos en una indumentaria. Yo me quedo sorprendida que me costó 5,000, 8,000 pesos el traje para danzar, para los ídolos.
Y muchas de las veces nosotros no podemos comprar ni una camiseta de 50 pesos. No queremos. Y es muy triste eso. Pero se trataba de Él. Como ahorita se trata de Él. Estamos aquí porque se trata de Él. Para venir a alabarlo, a glorificarlo, no solamente a pedirle, sino a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Se trata de Él. Por eso aquí le dice en el versículo 14, pero tengo contra ti que tienes ahí. ¿Dónde? ¿Tienes ahí? ¿Dónde, Señor? ¿En la iglesia? ¿O dónde? A los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cómo sería la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam es participar cosas que hace el mundo y que están en contra o en desacuerdo con los mandatos de Dios. Y yo quiero que veamos un mandato que Dios les dio al pueblo de Israel antes de tomar posesión de la tierra prometida. En Deuteronomio 7, del 1 al 6, si lo quieren ver después y revisar, ahí Dios les estaba diciendo al pueblo, mira, yo te voy a entregar, ya cuando iban a tomar la tierra prometida, dice, yo te voy a entregar todas las naciones mayores y más poderosas que tú. Pero cuando yo te las entregue en tus manos, tú las vas a destruir. Dios les iba a dar la capacidad de poderlas destruir. Porque les dice, tú las vas a destruir. No quiero que tengas ningún acuerdo con ellas. No quiero que hagas trato. No quiero que tengas compasión. Destrúyelas. No vayas a hacer alianza. Todas esas indicaciones el Señor se las dio. No vayas a tener misericordia antes de tomar posesión de la tierra. Pero antes, en el libro de Éxodo 34:12, Dios le dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde tú vas a entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. Para que no sea tropezadero. Guárdate de hacer alianza con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque estos pueblos, el amorreo, el jebuseo, el eteo, todos los pueblos esos tenían la capacidad de tenderles una trampa a los hijos de Dios. Por eso Dios les dice, destruye todo. O sea, si todo, no nada más les dice una parte. Les dice, no te mezcles con ellos, no hagas trato. ¿Por qué? Porque eran sus enemigos y ellos tenían el poder de apartarlos de Dios. Por eso Dios les da esas indicaciones. Y cuando Dios les entrega las tierras, ya cuando cada tribu habían hecho la repartición a cada cual a que les tocaba, después de eso, hubo tribus que no hicieron lo que Dios les había mandado. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque algunos se quedaron con gente de ellos, de los cananeos, de los jebuseos, porque para ellos fue muy cómodo. Fue muy cómodo quedarse con ellos porque los hicieron sus esclavos. Ahora dicen, ahora yo aquí soy el que mando y ahora tú me vas a servir y yo te voy a usar para cuando yo necesite, ahí los voy a tener. Y se quedaron. A mí que dicen, pues son unos poquitos, no pasa nada. ¿Qué importa? Cuando Dios ya les había dicho, no hagas trato con ellos, no hagas alianza, destrúyelos. Ahora, pues ¿qué tiene de malo, Señor? ¿Qué tiene de malo que yo me quede con algo? No pasa nada. A mí que son unos poquitos. Dios les dice, van a ser de tropezadero para ti. Era gente de dura cerviz. Cuando Dios nos escogió a nosotros, a ti y a mí, Deuteronomio 7, 7 y 8 dice que Él nos escogió siendo insignificantes. Dice, yo te escogí siendo un pueblo insignificante. Pero Él nos sacó de la esclavitud y nos trasladó de la potestad de las tinieblas a
a su luz admirable. Siendo insignificantes. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Por amor nos sacó, pero nos dijo en versículo 6, te escogí para que seas un pueblo santo, un pueblo especial. Y nos dijo, y voy a poner en tus manos, te las voy a entregar a todos tus enemigos, pero tú vas a tener el dominio sobre de ellos. No vayas a hacer trato, no tengas misericordia. ¿Por qué? Porque van a ser de tropiezo para ti. Ahora, analiza un poco y ve qué cosas hay en tu vida que tienen el poder de apartarte de Dios. ¿Cuáles son esos enemigos que tú no has acabado con ellos porque has hecho alianza? Porque has hecho trato, has tenido misericordia con aquello que Dios te dijo, destrúyelo. ¿Qué cosas o qué pecado hay en nosotros que estamos tolerando y que en lugar de que fueran nuestros enemigos, se están convirtiendo en nuestros aliados? ¿Qué cosas? Tal vez un cigarrito de vez en cuando, al fin que no pasa nada. Tal vez una que otra mala palabra, pero pues solamente lo hago cuando me enojo. Es porque me hacen enojar. Es para desahogarme. Tal vez ir a ver alguna película 2X, 3X o no sé de cuántas X haya. Al fin que solamente la voy a ver yo, no le voy a afectar a nadie. Tal vez mirar y codiciar a alguna mujer que no es tu esposa. O viceversa, porque ya ahorita se puede esperar todo de las mujeres también. Codiciar a algún varón que no es tu esposo. Jóvenes que pueden ir y andar en altas horas de la noche, en las fiestas mundanas, pero es que solamente lo hacen para convivir con los amigos, porque tengo que convivir con mis amigos de la escuela o del trabajo. Mujeres contaminadas con las novelas. ¿Qué ves en las novelas? Infidelidades, malas palabras, gritos, chismes. ¿Qué te está dejando todo eso? Padres y madres permisivos, que muchas veces nuestros hijos nos manipulan diciendo, sí, hago tal cosa, pero me dejas ir a tal o cual lugar. Nos condicionan. Y ahí estamos nosotros, cediendo. Muchas veces comprándoles aparatos electrónicos a nuestros hijos, celulares, a los niños. Ahorita todos los niños de primaria no tienen celular. Tu hijo no necesita un celular para ir a la escuela. Tú deja tu número de celular y si pasa algo, yo te puedo asegurar que te van a avisar. Pero nos encanta ver, hasta los niñitos nos causa gracia. Mira nada más, ya sabe manejar el iPad y está bien chiquitito. No sabemos lo que estamos haciendo. No estamos midiendo las consecuencias de lo que estamos haciendo. ¿Sabes tú que la mayor parte de los crímenes lo han cometido niños o jóvenes o adultos que han estado metidos en juegos violentos por el internet? Y tantas cosas que se ven por el internet. Eso es lo que sucede. Hacemos alianza con el pecado. Toleramos y permitimos cosas que Dios ya nos dijo, acaba con ellas. Van a ser de tropiezo para ti. Jueces 2, del 1 al 3, palabras fuertes que les dice Dios. Porque cuando ellos no hicieron lo que Dios les había ordenado, les dice, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Les dice. Yo cuando leí este versículo me impresionó bastante, porque no me había tocado leerlo. ¿Por qué lo hiciste? Ahora van a ser como azotes en tus costados y serán de tropiezo. Ahí los vas a traer.
por haberlo hecho. Y eso es lo que pasa cuando nosotros decidimos tolerar el pecado. Cuando nosotros decidimos hacer alianza con Él en lugar de destruirlo, de acabar con Él. Solamente acabamos con ciertas áreas de nuestras vidas, con unas poquitas cosas. No queremos acabar con todo. Al fin que no pasa nada. ¿Qué sucede? No le voy a afectar a nadie, ¿sí? Le grito en mi casa y regaño a mis hijos, pero pues es cuando me enojo y luego ya después pues ya se les pasa. Y luego aquí viene el varón a la iglesia como bien santito, con la aureola en la cabeza. Y es muy triste, hermanos. Es muy triste eso. Porque me ha tocado ministrar mujeres que sus esposos se congregan, pero cuando yo las ministro y me doy cuenta de la vida que están llevando con él, digo, no es posible. Y luego me dice una hermana, pues es que esa mujer ya se ha ministrado mucho y está en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ya ella vuelve a caer. Pues cómo no, le digo, si está durmiendo con el enemigo. ¿Está durmiendo con el enemigo? La puede seguir ministrando, 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 pero ahí está. Entonces, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Muchas de las veces dejo que mi hijo juegue en el internet, al fin que yo le pongo hora, 1, 2 horas, y ni sabes lo que tu hijo está viendo en el internet. Pero ¿sabe qué, hermana? Es que yo prefiero tenerlo aquí que ande en la calle. Esas son las respuestas. Si el enemigo lo tiene ahí en el internet, no ocupa salir a la calle. O sí dejo ir a mi hija allá con sus compañeras de la escuela, porque ellas tienen que convivir con sus amigas. Pero yo no la dejo que se suba a ningún carro. Yo la llevo y la traigo. Eso es lo que hacemos. Ahí está. Esa espinita dándote piquetes en el costado y siendo de tropiezo para ti y para tu familia. Por eso Jesús en esta carta les dice, tengo contra ti que tienes ahí. Y no es que tienes ahí por un ladito tuyo, no. Tienes ahí, nosotros los traemos. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balac, que enseñaba Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Sabes qué es retener? Retener es conservar algo que tú tenías que haber devuelto. Guardar algo para sí mismos, para tu conveniencia. Y aquí les está diciendo a la iglesia, tengo contra ti que retienes. Ahí está el pecado. Ahí lo guardas, lo retienes para tus deleites, para tu satisfacción, para tus deseos carnales. Y están siendo de tropiezo para tus bendiciones y para tu descendencia, porque yo quisiera que leyéramos Deuteronomio 12:28 para que vean lo que dice. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo, va a afectar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra descendencia. Ahora aquí, Balac era un brujo. Balac era un hechicero y no podía maldecir al pueblo de Israel porque Dios ya lo había bendecido. Y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Nadie lo puede maldecir. Tú no tengas temor que porque si me hicieron brujería o no tengas temor porque nadie te puede hacer nada. La única manera en la cual lo puede hacer es haciéndote caer el pecado. Porque el pecado abre la puerta para la maldición. Le damos un derecho legal al enemigo para que él pueda entrar. Entonces, a través del pecado es la única manera. Por eso aquí
entonces usa una otra estrategia, porque no podía maldecir al pueblo de Dios. Entonces él usa la estrategia de la inmoralidad. Él de ahí se agarró porque ahí no le funcionó de alguna manera, pues dice, yo tengo que buscar otra. Entonces él ahí ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hijos de Dios. Eso fue lo que él hizo. ¿Por qué? Porque el pecado sexual era lo más fácil que se podía hacer. Y eso trajo muerte y trajo maldición. Murieron 20,000 israelitas. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Eso fue lo que sucedió. Y nosotros estamos siendo como la iglesia de Pérgamo. Aquí. Es triste decirlo, pero estamos siendo como la iglesia de Pérgamo. Yo no puedo decir que en aquella congregación aquí o allá y aquí no. Porque si tú eres parte de la iglesia, entonces aquí está sucediendo. Porque Jesús le está hablando a la iglesia, le está hablando a su pueblo. Así que esto nos lo dice Dios, porque estamos siendo muy fieles, aparentemente, en cuanto a los ataques externos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos siendo fieles en cuestión de que, pues no importa si me juzgan porque soy cristiana, si porque voy a la iglesia, no importa que me digan que soy así como muy fanática, que no salgo de ahí, que me digan, no importa, que me juzguen, que me critiquen, y muchas veces así como ya cuando estamos muy espirituales, pues decimos, si se lo hicieron a Jesús, que no me lo hagan a mí. Muchas veces es lo que hacemos. Ahí estamos siendo fieles, pero en cuanto a los ataques internos, estamos siendo muy vulnerables. Estamos cediendo y a Dios no lo podemos engañar. A Dios no puede ser burlado, hermanos. Por eso el diablo usa su estrategia. Él sabe cuál es tu debilidad. Él sabe cuál es ese pecado con el cual tú has hecho alianza. Él sabe qué es lo que tú has retenido. ¿Cuál es ese pecado que no has acabado con él? Que solamente dices, me quedo con él para cuando yo lo ocupe, cuando yo lo necesite, no le hago daño a nadie. Cuando llegamos a Cristo, tuvimos que haber acabado. Pasamos a una nueva vida y tuvimos que haber acabado con aquello que Dios nos dijo, destruye. ¿Por qué lo haces? Ahora Jesús nos está diciendo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo has hecho? La iglesia de Pérgamo había cedido terreno al mundo. Ellos llevaban una doble vida. Y no se puede ser fiel a Dios y complacer los deseos de la carne. Porque llevarse bien con el mundo es casarse con el mundo. Y la unión con el mundo es fornicación espiritual. Es fuerte, pero así es. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los guió a la tierra prometida. Pero cuando ellos llegaron no pudieron recibir todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. No lo pudieron lograr. ¿Por qué? Porque no quisieron acabar con aquello que Dios les había dicho, destruyen. No hagas alianza con ellos. Dios a nosotros nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha llevado a la libertad en Cristo. Pero así como la iglesia de Pérgamo, hay cosas que nos impiden recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Hay cosas ahí porque hemos hecho alianza, porque hemos tolerado el pecado y eso ha sido de tropiezo para nuestras vidas. Hemos retenido la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam simboliza el espíritu del mundo actuando dentro de la iglesia. Ese es el espíritu del mundo actuando dentro de la
por quedar bien con los de afuera. Secundamos muchas cosas. Es que es la familia, es que es mi vecina. Y muchas de las veces hacemos lo mismo por seguir el juego, por quedar bien con los demás. Y nosotros con el que tenemos que quedar bien es con el de allá arriba. Los tesoros los tenemos que hacer allá arriba, no aquí en la tierra. Porque a nadie, no a todos les vamos a caer bien. Tenemos que tener cuidado porque entonces estamos siendo como los caballos de Troya. Ahí traemos ahí dentro de nosotros a nuestros enemigos. Vamos a la iglesia, entramos con ellos, aquí salimos, hasta los traemos paseando por todos lados. Y de repente brincan. Son esas espiritas que en cualquier momento nos hacen tropezar, nos hacen caer. Esos son nuestros enemigos. Primera de Pedro 4:3, palabras fuertes. Basta ya. Basta ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abdominales idolatrías. Muy fuertes las palabras. Y a lo mejor tú me puedes decir, no hermana, yo no ando en orgías, ni en embriagueces, ni en nada de eso. Pero si nos podemos enfocar en cada palabra y te das cuenta que realmente qué es, nos vamos a dar cuenta que sí andamos en muchas cosas de esas que no le agradan a Dios. Ahora, no vaya a pasar de que decir, ya no voy a ir a la iglesia porque pues ahí me prohíben esto, me prohíben lo otro, mejor yo ya no voy. No, hermanos, aquí nadie les va a prohibir nada. Aquí nadie les va a decir, no andes en embriaguez, o te van a andar reclamando, no puedes entrar porque tú anduviste en ciertas cosas. Nadie te va a prohibir que tú vengas a la iglesia. Que no se malinterprete. Uno sabe, pero Dios no puede ser burlado. Nosotros no nos podemos estar dejando llevar por las corrientes del mundo. La palabra de Dios dice, ser santos, porque yo soy santo. Y somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. Tenemos que cuidarnos. Ahora, pregúntate, ¿a qué lugares estoy yendo que no le agradan a Dios? ¿Qué lugares estoy yendo? ¿Qué relaciones o qué negocios o qué hábitos estoy yo teniendo que no le agradan a Dios? Que no he querido acabar con ellos, que no he querido destruirlos. Cuando Dios ya me dijo, acaba con ellos, destrúyelos, van a ser de tropiezo para ti. Vamos a hacernos esa pregunta. Ahora, no me digas, es que yo estoy en proceso. Porque muchas personas tienen años en proceso. Y quieren que poco a poquito voy a ir dejando. Ahora voy a dejar esto, ahora voy a dejar lo otro. No, hermanos. Cuando el pueblo de Israel, y eso es muy triste, es muy triste porque tuvo consecuencias. Cuando el pueblo de Israel decidió hacer alianza con aquello que Dios ya le había dicho que no lo hicieran, dice la palabra de Dios en Jueces 2, 3 y 4, les dijo, pues sabes una cosa, por no haberlo hecho, ahí ahora van a ser de tropiezo para ti, ahora ahí los vas a traer como esas espinitas. Y dice que cuando ya Dios les habló y les dijo eso, el pueblo alzó la voz y lloró. Pero ya no había tiempo para el arrepentimiento. Lo mismo sucedió con Esaú en Hebreos 12:17. Él dice que ya no tuvo la oportunidad para el arrepentimiento, dice, aunque la procuró con lágrimas. Porque ya las lágrimas ya de nada servían. Ya se había perdido la bendición porque le ganó la carne, le dio su primogenitura por un plato de lentejas. Y dice la palabra de Dios que ya no tuvo tiempo para el arrepentimiento. Perdió. No importa lo que haya, todas sus lágrimas, tanto el pueblo de Israel como Esaú ya no tuvieron la oportunidad de arrepentirse para recibir la bendición.
Pero tú y yo tenemos buenas noticias. Porque en Apocalipsis 2:16 dice, arrepiéntete, porque si tú vences, yo te voy a dar de comer el maná. Ese fue el primer mensaje también de Jesús. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Fue la primera palabra que empezó a predicar Jesús. Arrepiéntete. Y nosotros estamos a tiempo. En el versículo 17, en el libro de Apocalipsis, dice, al que venciere, le daré el maná escondido. Ese maná escondido era el que estaba dentro en el tabernáculo, ese maná que había puesto en una vasija Aarón, porque Moisés le había indicado que guardara en una vasija un gomer, así eran las medidas de ese maná. Un gomer son como 2 litros más o menos. Y ese maná le había dado las indicaciones Dios que lo guardara para su descendencia. Y 40 años comieron. ¿Cómo era posible? Solamente Dios lo podía hacer. Ahora, ese maná estaba dentro del tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido por el lugar, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba esa urna de oro con ese maná. Ese maná que representa la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo, la provisión. Ese maná que representa el pan de vida, que es Jesús de nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos para sentirnos satisfechos, para sentirnos gozosos, para tener paz. Eso es lo que Él nos prometió, que si nosotros comíamos de ese maná, no íbamos a tener necesidad de andar buscando cosas afuera para sentirnos felices, para sentirnos satisfechos. Y si mientras tú no comas de ese pan de vida y no te alimentes de la palabra de Dios y entres hasta el trono de la gracia, porque ahora tú y yo podemos entrar hasta la presencia del Señor y comer de ese maná, de ese pan de vida, no vamos a andar buscando ni haciendo cosas y vamos a tener el poder de acabar con aquello que Dios nos dijo: destruye, acaba con él. Te están impidiendo las bendiciones para tu vida. Isaías 45:3 dice: yo te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, porque Él a sus hijos obedientes nos revela los secretos, los tesoros escondidos. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios nos da libre albedrío, solo que te pierdes de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Ahora, Dios es bueno. Dios, tú cambies o no cambies, Él te va a seguir amando, porque Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y Dios ha sido tan bueno que ha tenido tanta misericordia con nosotros. Aquí estamos todavía. A pesar de cómo somos, a pesar de lo que hemos retenido, a pesar de que nos dijo acaba con aquello y no lo hemos hecho, aquí estamos por la misericordia de Dios. A veces el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros, por eso estamos conociendo de la palabra. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero nosotros estamos aprendiendo. Estamos teniendo el conocimiento de la palabra para poder ser obedientes, para poder decidir acabar con aquello que no le agrada a Dios. Porque luego nos preguntamos: ¿por qué no oigo yo la voz de Dios? ¿Por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué no tengo revelación de la palabra? ¿Por qué quiero leer y pues me da sueño?
sucede con gente inocente. En estos días estaba viendo que cuántos accidentes, cuántas cosas sucedieron. Jóvenes, mucha tristeza. Y te duele, aunque no sea tu gente, te conmueve ver todo lo que está sucediendo. Vamos a preguntarnos con quién estoy haciendo alianza. A ver, revélame, Señor, qué cosas hay en mi vida que yo no he acabado con ellos. ¿Cuáles son estas cosas? Es tiempo, hermanos, de hacernos esas preguntas, de preguntarle a Dios qué cosas hay, Señor, con las que yo tengo que acabar, tengo que destruir, para agradarte a ti. A Él con Él es el que tenemos que quedar bien. Y yo quisiera que cerraras tus ojos. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y